Hola a todos, bienvenidos a este video. En este video vamos a empezar a elaborar nuestro primer material. El material que elaboraremos será un material para emular las más conocidas pinturas de carro, que son la pintura sólida, la pintura metalizada, la pintura mate y la pintura perlada, también conocida como nacarada, tornasol, flip-flop o camaleón. La pintura sólida. Estas pinturas son las más baratas y fáciles de conseguir para pintar un coche, y del mismo modo son las más fáciles de implementar como un material en Blender. Aquí en pantalla tengo el archivo abierto que es pintura de carro, que lo voy a dejar en la descripción para que ustedes lo puedan descargar. Entonces vamos a empezar creando un material para este modelo. Este modelo va a emular nuestro carro, la superficie del carro. Voy a presionar Shift Z para que se pueda apreciar. Y también voy a hacer un cambio a la interfaz para manejar mejor esto. Voy a fusionar esto con esto. Voy a fusionar esto con esto. Y voy a fusionar esto con esto. Y aquí voy a poner la vista 3D. Pongo el 0 y listo. Entonces, esto será el modelo que nos va a servir para emular la superficie de un carro. Bien, lo voy a seleccionar y vamos a empezar a crear un nuevo material. Presiono acá el botón New en el editor de materiales y ahí tenemos nuestro material, que por defecto es Diffuse. Y le vamos a poner un nombre al material que va a ser pintura de carro. Para este material que vamos a crear solo vamos a necesitar un solo sombreador, que es el Principal BSDF, y vamos a ir colocando más opciones conforme vamos creando o implementando las opciones para crear otro tipo de pintura. Entonces nos vamos a Shader y nos vamos a Principal BSDF. Entonces para la pintura sólida solo necesitamos este shader, este sombreador. Lo conectamos aquí. Como ya expliqué anteriormente, este sombreador está compuesto de varias capas, de las cuales solo usaremos el color de la capa base, la capa reflexiva, especular, la microporosidad de la capa base, roughness, la capa de cubierta exterior, clear coat, con su respectivo control de rugosidad, el clear coat roughness. Este tipo de pintura tiene una reflexión más o menos de 0.1 a más. Vamos a presionar Shift Z para ver cómo van a ir sucediendo los cambios. En Base Color vamos a elegir un color, digamos, este azul. Un poquito más oscuro. Lo queremos más saturado. Entonces, en Specular, como estas pinturas tienen un poco de reflexión, le vamos a poner a 0.1. Y el roughness es bastante bajo, más o menos a 0.2 o más, dependiendo de qué tan pulida esté la superficie, ¿no? La cubierta exterior, que es el Clear Coat, para emular la capa de cera, lo vamos a poner a 1. Y el Clear Roughness lo vamos a dejar en 0.03. Estas pinturas tienen una capa lustrosa debido a la capa de cera, y obviamente pues el Clear Coat, cuando uno lo va bajando, va a emular pues una capa de cera desgastada, ¿no? Y también se puede ir aumentando el roughness para quitarle el acabado, máximo 0.3 porque tampoco es tan desgastado. Pero bueno, estos serían los parámetros que uno necesitaría para crear una pintura sólida de carro. Ahora podemos agrupar este material en un nodo. Presionamos para ello Ctrl G
Y de esa manera lo tenemos encapsulado. Porque hay propiedades del príncipe BSDF que no vamos a necesitar. Cuando presionamos Control G, automáticamente Blender me va a conectar las entradas, los conectores de entradas al Group Input, todos los conectores de entrada, y todos los conectores de salida al Group Output. Obviamente de este material no necesitamos todos, así que vamos a ir borrando los que no necesitamos. Así que presionamos N, porque ahí van a aparecer las opciones. Y lo que vamos a ir borrando es el Subsurface. Presionamos X. Subsurface Radius también. Presionamos aquí en la X. Subsurface Color también. Metallic, en este caso, para pintura sólida no usamos Metallic. Specular Tint también lo quitamos. El Roughness Creda. El Anisotropic, el Sheen, Tint, el IOR. Transmission Roughness y así sucesivamente. Entonces nos quedamos con los parámetros que van a influenciar más en nuestra pintura de carro. Presiono el tabulador, presiono N para quitar esta opción, presiono Shift Z. Entonces de esta manera ya tenemos el primer nodo, el primer grupo de nodos que es la pintura de carro. A este nodo le podemos poner un nombre y vamos a presionar N para activar esta opción. Otra vez voy a ampliar la ventana. Blender nos va a ofrecer tres tipos de identificadores o nombres. Dos de ellos están en el apartado Node, que es este de aquí. Uno se llama Name y el otro se llama Label. Name es el identificador único del nodo, que en este caso es el grupo. Ahí le vamos a poner pintura de carro también. Y Label es la etiqueta que va a aparecer sobre el nodo, que acá dice No Group. Entonces cuando cambiemos acá, le podemos poner pintura de carro. Y ahí cambia. Y No Group es el identificador para identificar, para poder diferenciar este grupo de nodos de otro grupo de nodos. Entonces acá ponemos pintura de carro. Y si se dan cuenta también se puede cambiar aquí directamente, No voy a confundir esto de acá con el nombre del material que está aquí abajo, ya que un material puede tener varios grupos de nodos y un nodo puede tener varios nombres. Entonces este grupo de nodos tiene pintura de carro. Si hay otro grupo de nodos, aquí podemos cambiar el nombre para no estar confundiendo nodos. Bien. Y estos serían los únicos parámetros que ustedes necesitarían para una pintura sólida de carro. Si queremos pintura blanca, por ejemplo, acá ponemos al máximo. El tono, pues la saturación lo quitamos y ya tenemos pintura blanca. Vamos a poner un poco de saturación acá. Y los tonos son más o menos estos que están acá. Menos brillo. Carro rojo, más saturado. Ya tenemos un carro rojo. Bien, ahora vamos a implementar lo que es la pintura mate. Para la pintura mate solo necesitamos saber los valores correctos. Generalmente este tipo de pintura tiene el Clear Coat y el Clear Coat Roughness a 0, porque estos no tienen capa de cera. Entonces vamos a ponerlos a 0 y estos a 0. Y de esa manera obtenemos el acabado mate. En cuanto a la especularidad, a la reflexividad de estos materiales es muy baja. Un 0.1 estaría bien, o quizás un 0.01, completamente menos reflexivo. Y con el roughness podemos controlar la superficie, que tan lisa va a ser o que tan lisa no va a ser, Generalmente el roughness en este tipo de pinturas va más o menos de 0.2. Y obviamente acá lo único que hacemos es cambiar el tono de color, Podemos tener uno de color amarillo, uno un poco azul, este he visto bastante, o en su defecto uno de color negro, que generalmente los colores son negros o bastante oscuros, mejor dicho, colores marrón.
o más o menos marrones y bastante oscuros. Ahí. Y más o menos son así, más oscuros. Puede ser un roughness más alto. Ahí. Con una especularidad a 0, no. Siempre hay una especularidad de 0.01. ¿no? Y ahí se coloca este efecto, ¿no? No está tan oscuro, pero más o menos grisáceo. Y lo saturamos. Ya prácticamente es ir manejando el color y ya tenemos la pintura mate. Ese es más o menos los tipos de color. Si queremos otro color también lo podemos acá poner otro tono más azulado, que es más o menos por ahí, y podemos ir aumentando el valor, ¿no? El brillo, más o menos ahí, o saturándolo un poco más. Ok, más o menos este tipo de pinturas mate. Ahí, con un poquito de negro. Ahí, más o menos estos son los tipos de pintura de carro mate que actualmente hay. Otro tipo de pintura es la metalizada. Es una pintura también bastante sencilla de implementar y elaborar en Blender, ya que esta pintura está compuesta de polvo de aluminio, que hace que la pintura se vea un tanto oscura. Podemos usar el material que hemos estado creando, pero en este caso vamos a añadir un nuevo parámetro que es Metallic, que nos permitirá controlar la cantidad de metal que tendrá esta pintura. Para ello simplemente agarramos la opción que dice Metallic y lo colocamos aquí debajo. Y para moverlo debajo de Base Color, presionamos N y lo comenzamos a mover con este patrón. Ahí. Luego presionamos N y listo. Por defecto es 0, pero nosotros podemos poner 0.5. La especularidad le vamos a poner 0.1. Como estos son más especulares, 0.5. El roughness lo podemos poner a 0.25. Y el clear color lo ponemos a 1. Y el clear color roughness 0.03. Obviamente acá tenemos una superficie metálica bastante oscura, pero podemos cambiar el base color. Lo podemos hacer más brillante por ahí, más saturado y un tono azul por este lado. Ahí. Y ahí tenemos la pintura metálica. Ahora lo que vamos a implementar es la pintura perlada o nacarada, o pintura perlada o nacarado. Este tipo de pinturas son como las metalizadas, pero en vez de usar un polvo de aluminio, se componen de partículas de porcelana. Y esto hace que la pintura cambie de tonalidad desde el punto de vista en que se observa. Y obviamente para implementar este tipo de pintura necesitaremos del nodo Layer Wave y del nodo Mix RGB o Mix RGB. Entonces vamos a presionar Shift A o Shift A, Input Layer Wave, y luego Shift A o Shift A, Color Mix RGB o Mix RGB. Layer Wave nos permitirá crear una máscara que será afectada por el punto de vista en que se observa. Es decir, creará un sombreado que irá de negro a blanco u oscuro a blanco sobre la superficie del objeto, donde la parte oscura seguirá el punto de vista de la cámara. Este nodo tiene dos opciones de salida, Fresnel y Phasing. Fresnel va a permitir generar el sombreado usando el ángulo de incidencia de la cámara y la luz. Y Phasing lo hace usando el ángulo que hay por debajo del ángulo de incidencia entre la cámara y la luz. A este ángulo se conoce como Grazing Angle. Una manera más fácil de entenderlo es que la transición entre lo oscuro a claro que produce Phasing es más agudo o fuerte que con Fresnel, en donde la transición es mucho más suave. Vamos a ver un ejemplo. Acá tengo Layer Wave, voy a presionar Ctrl Shift y hago un clic y van a poder observar que la transición de lo oscuro a lo blanco es un poco más suave,
¿no? Voy a presionar otra vez Control Shift y se va a conectar Facing. Y ven que el tono oscuro, la transición del tono oscuro a lo blanco es mucho más fuerte, ¿no? Más pronunciado. Y la opción Blend que vemos acá nos permite controlar la transición del sombreado desde 0 hasta 1, en donde 0 hará que predomine el negro y un valor de 1 hará que predomine el blanco. Entonces si acá pongo 0, todo se va a ver negro, y si voy colocando, voy aumentando, ya va cambiando de negro y va tornándose gris hasta llegar a un blanco que está atrás que no se ve, y así sucesivamente. 0.9 ya es mucho más blanco, 0.96 más blanco, y lo mismo con Fresnel, ¿no? 0.5 más, y así sucesivamente. Vamos a dejar en 0.5 y lo vamos a dejar en Facing, que es el que vamos a usar. El nodo Mix RGB o Mix RGB es un nodo que nos permite mezclar dos texturas de color usando diferentes tipos de mezcla. El tipo de mezcla que vamos a usar será el que se activa por defecto, que es este Mix, es la mezcla simple. Este tipo de mezcla es sencillo y usa el factor, que es el parámetro Fact que ven aquí, para indicar qué color es el más predominante en la mezcla. Un valor cercano a 1 indica que el color 2 es el más predominante y un valor cercano a 0 indicará que el color 1 es el más predominante. Vamos a poner acá en color 1 un tono azul, color azul, y acá en color 2 vamos a ponerlo solamente el rojo. Tenemos el azul y el rojo. Vamos a conectarlo con Control Shift y vemos que cuando tiene un factor de 0.5, Mix lo que hace es una mezcla de colores. Al mezclar, si ustedes saben algo de teoría de color, se habrán dado cuenta que cuando mezclamos un rojo con el azul, obtendremos el magenta. Esto en colores aditivos. Ojo que el rojo es un color primario aditivo y el azul es un color primario aditivo. Y el magenta es un color primario sustractivo. Entonces, cuando voy aumentando a 1, el color que va a ir predominando va a ser el color 2, ¿no? Entonces la mezcla va a influenciar con el color 2. Entonces, si por ejemplo acá pongo 0.78, tenemos un magenta más rojito. Y si yo me voy yendo hacia la izquierda al valor 0, entonces acá ya estoy obteniendo los violetas y termino llegando al azul. Vamos a dejarlo en 0.5 y más o menos esa es la idea. La idea es que cuando se acerca al 1, el color 2 es el más influyente. Y cuando se acerca a 0, el color 1 es el que más influye. Y un término medio a 0.5 queda entre los dos. Ahora, esta opción Fact o factor también se puede interpretar como una escala de grises, en donde en 1 nos indica un blanco y un valor 0 nos indica un negro. Y valores intermedios entre 0 y 1 nos indicarán varios tonos de gris. Es decir, que le podemos conectar el layer wave a Fact. Entonces vamos a conectar Facing y vamos a ver qué sucede. Entonces, ¿qué sucede? Observemos, Ctrl Shift clic en Layer Wave, vamos a observar que el tono oscuro es el que va aquí, y eso nos indica que el color 1 es el que va a predominar o va a seguir el punto de vista que uno tenga, porque Facing hace un sombreado, ¿no? Recuerden que hace un sombreado desde el oscuro al blanco. En este caso el color oscuro va a corresponder con el azul, y si yo muevo la vista, el azul se va a ir yendo por ese lado. Y de ese modo es que conseguimos nosotros el efecto de perlado de esta pintura, ¿no? Entonces, obviamente no hay perlado de azul en esto. Vamos a poner acá un color azul y a este vamos a cambiarle la tonalidad a un verde. Más o menos esas son las tonalidades, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, va de color 1 a azul. Bien, el color 1 sería en nuestro caso el color Free Flow, de donde viene, y el color 2 es el color base del carro, por así decirlo, ¿no?
Entonces acá 0.5 es casi un término medio en el blend, en la mezcla del layer wave. Nosotros podemos poner 0.9 y ya más o menos tenemos un aspecto. ¿Y cómo lo hacemos ahora? Podemos agarrar y vamos a mover esto un poco más, y lo único que hacemos es conectar este conector al base color y luego conectamos pintura de carro y ya tenemos la pintura perlada. En este caso está muy metálico porque la pintura perlada es cero metal, son micas de porcelana que logran este efecto. Como se puede apreciar, esta sería la pintura perlada. Hay carros que tienen pintura perlada y también le mezclan aluminio. Entonces podemos jugar con el valor metallic y podemos ir poniendo, digamos, 0.5. O algunos son mucho más fuertes, 0.9. Ya tenemos ese tipo de efecto. Generalmente 0.5 donde más o menos hacen ese tipo de mezclas. Y estos valores los vamos a poner dentro de la pintura de carro, dentro del grupo. Bueno, borramos estos nodos y acá vamos al tabulador, movemos acá, no group, movemos esto, hacemos un espacio y acá arriba vamos a colocar estos nodos que hemos estado usando. Entonces vamos a poner acá input, layer wave, uno de ellos, y el otro que es mix RGB. Layer wave, colocamos el facing en factor, el bend lo ponemos a 0.9 y este bend lo vamos a conectar aquí. Acá vamos a hacer un zoom para ver mejor. Y esto lo vamos a subir. El blend lo vamos a poner encima de base color. Presionamos N, ponemos el blend encima de base color. Y luego conectamos los colores. Color 2 es el color base, vamos a conectar acá. Y este color lo conectamos acá a base color day. Y ahora añadimos este color 1 aquí abajo. Y eso va a ser el color flip flop. Así que lo vamos a colocar. Vamos a colocarlo debajo del color base. ¿No? Y listo. Esto sería todo. No habría nada más. Ahora hay que ponerle los colores que corresponden. 09 está bien. Como el color base es ese color, vamos acá, lo copiamos y lo pegamos. Y a este le cambiamos simplemente el tono. Generalmente van del negro al verde. En este caso es un tono bastante oscuro. Vamos a cambiar el color base y le ponemos un azul puro. Bastante saturado. Copio, pego y a este le cambio la saturación, el tono más o menos a verde. Y para darle la oscuridad le ponemos algo más metálico. O aquí al color base le ponemos algo más oscuro, no tan brillante. Le bajamos la saturación porque está muy saturado. Ahí más o menos. Y otra vez lo copiamos. Lo pegamos. Y acá le cambiamos el tono. Ahí. Y ahí tenemos el color perlado. Acá dice color 1. Le vamos a cambiar el nombre. Esto se cambia aquí. Presionamos N. Y en vez de que diga color 1 le vamos a poner flip flop. Y listo. Entonces ya tenemos aquí nuestro nodo y nuestro material para implementar la pintura de carro. Jugando con estos parámetros ya podemos implementar una pintura sólida, una pintura metalizada, una pintura mate y una pintura perlada. Bueno, esto sería todo con respecto a la pintura de carro, tanto la pintura sólida, pintura mate, pintura metalizada y pintura perlada.
En el siguiente video vamos a ver un aspecto más o otro aspecto más sobre las pinturas de carro, que consiste en las micas o el escarchado, que en algunos casos, tanto en la pintura metalizada como en la pintura perlada, el escarchado, el polvillo es visible. Entonces, esto es para darle unos acabados estéticos a la pintura. Entonces, eso lo explicaré en el siguiente video. Y en la descripción voy a dejar una pequeña infografía o una pequeña ilustración con los parámetros recomendados para hacer pintura sólida de carros, pintura metalizada, pintura perlada y la pintura mate, ¿no? Es una pequeña infografía a modo de resumen de todo lo que hemos visto en este video. Bueno, espero les haya gustado este video. Muchas gracias y hasta la próxima.